Buenas noches, ya estamos casi en horario de comenzar la webinar. Quería pedirles a todos los asistentes que me comentaran a través del chat si se me escucha bien y se me ve. Me interesa más que me escuchen, que me vean, pero... Bueno, voy obteniendo varias respuestas positivas. Creo que estamos en condiciones de comenzar. Siendo las 21 horas, me presento. Mi nombre es Cecilia Rivadeneira, tengo 38 años, pertenezco al movimiento Puente y estoy a cargo de la webinar de hoy, que forma parte de la segunda parte de la webinar que comenzamos el jueves pasado, la misión de la Iglesia en el mundo. Esta se va a llamar Laicismo. Vamos a comenzar viendo una breve reseña histórica entre la relación de la Iglesia y el Estado, que ya vimos también en el jueves anterior, en esta relación tan intrincada que ha mantenido la Iglesia y el Estado a lo largo de la historia. Vamos a ver el Estado laico, laicidad y laicismo, que muchas veces es usado como si fuera un mismo término y no lo es. Y luego vamos a ver el aporte de la doctrina social de la Iglesia a la relación entre la Iglesia y el Estado. Retomemos algunas ideas con Mariela el jueves pasado. Vimos que el hombre es un ser social, único e irrepetible, dotado de cuerpo y alma, creado a imagen y semejanza de Dios, con inteligencia moral y libertad. Hemos visto las diferencias entre la naturaleza y fines que tiene la Iglesia y el Estado, pero que ambos tienen el mismo objeto en común, que es la persona humana. Se diferencian por su naturaleza y sus fines, ya que vimos que el Estado busca el bien común, mientras que la Iglesia la salvación de las personas. Esto va a generar siempre una tensión irreductible, donde existirá una lucha entre el poder temporal y el poder espiritual. Recordemos también que en la primer webinar hemos visto que el aporte que trajo el cristianismo al Estado. Hemos visto el dualismo cristiano, esta separación entre poder temporal y el poder espiritual. Hemos visto que Martin Ronheimer, un autor que vamos a citar mucho en esta exposición, nos ha dicho que las realidades terrenas responden a un orden querido por Dios si se nutren de una sociedad cristiana que tenga la capacidad de dar una sustancia moral al Estado. Esto se ha llamado por este autor carisma fundacional del cristianismo. También hemos visto la paradoja cristiana, esta combinación entre autonomía y dependencia del Estado al orden salvífico. Veamos muy sintéticamente ahora cómo fue evolucionando esta relación entre la Iglesia y el Estado. Comenzamos con los primeros cristianos. Ellos exigían para la religión la libertad. Recordemos que ellos fueron perseguidos durante los primeros 3 siglos, ya que la religión estaba al servicio del imperio. Los primeros cristianos mostraban un desinterés por la política, pero tenían en claro 2 cosas. Una, que la realidad temporal era independiente y autónoma del orden salvífico, y por otro lado que ellos debían influir en esa realidad, que primero se encontraba el orden salvífico por sobre el orden temporal. Pasado esto, llegamos a Constantino en el año 313 con el Edicto de Milán, en el cual se instaura la tolerancia religiosa. Se da fin a las persecuciones contra los cristianos y se reconoce al cristianismo como una religión privilegiada. Pero esto va a tener consecuencias, porque tanto Constantino como su hijo, van a reclamar la autoridad episcopal para someter a la Iglesia a su poder. Es lo que se ha llamado el césaropapismo.
Frente a esto nace dentro de la Iglesia una herejía, el arrianismo, un error, una negación, algo que tergiversa la fe y que es contrario a los dogmas. No se reconocía, con el arrianismo que Cristo era hijo de Dios. El emperador entonces podía ser elegido por Dios y era quien iba a ser la autoridad tanto terrena como la autoridad sagrada. Ante esto vienen a brindarnos luz San Antonio y San Ambrosio, que combatirán esta subordinación de la Iglesia al poder temporal, que había legitimado el arrianismo. Ellos van a luchar por la libertad de la Iglesia. Ellos nos dicen que el emperador está en la Iglesia, no por encima de ella. Justamente después con esto va a interferir el Papa Gelasiano con el Papa Gelasio, con el principio gelasiano, en el cual va a hacer una diferencia entre el poder temporal, llamado autoritas, y la autoridad sagrada, llamada potestas. Poderes distintos, pero no equivalentes, siempre existiendo una primacía de la autoridad sagrada. Luego, en el 410, los emperadores se apoyan en el cristianismo como garante de la unidad y prosperidad del imperio. Es aquí donde se vuelve a unificar el orden temporal y el orden espiritual. Esto va a producir un shock a los cristianos, debido a que al caer el imperio en manos de los visigodos, se pensaba que la religión también se terminaba. Es aquí donde va a venir San Agustín con sus escritos en la ciudad de Dios, en los que nos dice que la Iglesia no es garante del orden temporal, sino que marca el camino hacia el reino de los cielos. Con San Agustín se abría nuevamente un camino hacia el resurgimiento del dualismo cristiano, pero cae el imperio y se produce nuevamente una simbiosis entre el orden temporal y el orden espiritual. El poder político queda sometido a la misión salvífica a través del agustinismo político, y con las dinastías carolingias la Iglesia se inserta en el poder terrenal. Llegamos luego a la Edad Media en el siglo XII, en donde encontramos la Revolución Papal. El poder temporal se desacraliza y los papas declaran la plenitud potestatis, es decir, la potestad de poder controlar el poder temporal debido a que existía el pecado y para poder garantizar los principios de justicia, de paz y también los derechos de la gente sencilla. ¿Qué es lo que hacen estos papas? Comienzan a deponer príncipes y emperadores y a ejercer un poder judicial sobre el poder político. Sostenían que había criterios morales que ningún soberano podía pasar por alto o transgredir, y que el hombre tenía derechos fuera de los nuevos derechos legales. Existían los derechos naturales antes que nada. Entonces empiezan a ejercer este poder judicial que va a servir como base para la cultura, ¿sí? En el siglo XVI encontramos luego esta ruptura de la unidad religiosa. El poder temporal es controlado por otro poder, que es el poder judicial. Pero lamentablemente las guerras civiles y las reformas protestantes no producen esta división de poder que el cristianismo había sembrado a través de este control del poder judicial, sino que produce el Estado absolutista y confesional, que no busca la verdad, sino la paz. En oposición a este Estado absolutista y confesional, tenemos el movimiento liberal constitucional, que va a terminar y concluir con la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos Humanos. La Iglesia va a ir aceptando progresivamente estas ideas liberales constitucionales, siempre que garanticen la unidad de la fe, porque al principio desconfiaba de los estados laicos, solamente aceptaba aquellos confesionales. Cuando hablamos de movimiento liberal constitucional, nos estamos refiriendo a aquel movimiento que ha permitido que existan en los estados constituciones, derechos, garantías, divisiones de poderes.
Vemos en esta historia y actualidad una relación compleja. El cristianismo puso las bases para el desarrollo del Estado de Derecho a partir del dualismo cristiano, negando la absolutización del poder político en defensa de la dignidad humana. La aceptación por parte de la Iglesia Católica del Estado laico llega a su madurez con el Concilio Vaticano II, en su adhesión al principio de libertad religiosa. A través del Concilio Vaticano, la Iglesia logra reconciliarse con la verdad. El Estado es autónomo, pero no es absoluto ni una autoridad moral última. Siempre habrá una primacía de lo espiritual. Y queda claro aquí que el Estado laico ha surgido de la civilización cristiana y de ésta se ha nutrido. ¿Cómo? Nace entonces el Estado laico, el Estado que prescinde de la enseñanza religiosa y es autónomo de las leyes eclesiásticas. Con este principio de laicidad tenemos dos concepciones que es muy importante que sepamos diferenciar. La laicidad política o laicidad propiamente dicha y la laicidad integrista o laicismo. La laicidad política, el concepto, excluir de la esfera política y jurídica pública toda norma que haga referencia a una verdad religiosa. Trae consigo la neutralidad e indiferencia pública respecto a cualquier pretensión de verdad en materia religiosa. La laicidad política separa la Iglesia del Estado, la política de la religión. No obstante, es plenamente compatible con el reconocimiento de la relevancia pública de la religión. ¿Por qué? Porque es un aporte a la vida social y al adecuado fin de las instituciones públicas. El Estado debe crear condiciones para que sus ciudadanos vivan conforme a sus creencias bajo el principio de la libertad de conciencia, religiosa, de culto y educación. Hay un reconocimiento público, aunque no confesional, a una trascendencia divina, o tal vez a una religión como un hecho cultural que forma parte de una sociedad. Se funda en una forma de vida común o de comportamiento de paz, libertad e igualdad que posee legitimidad intrínseca, independiente de cualquier credo religioso. Se funda en netos, es lo que conocemos, en un proyecto común. Aunque se reconoce la religión, la identidad del Estado seguirá siendo laica. Separa completamente los derechos del ciudadano de su adhesión a cualquier confesión religiosa. Es por esto que el principio de la laicidad tiene una importancia fundamental para la sólida existencia de una moral que va a conformar a la sociedad y va a ayudar a la adhesión de la lealtad a las instituciones. La laicidad política no solo tiene un sentido delimitativo de la incumbencia entre el Estado y la Iglesia, o un sentido negativo en no invadirse las esferas, sino tiene un sentido también positivo. Es la valoración de los religiosos por parte del Estado en una cooperación recíproca. La laicidad política es el reconocimiento y el respeto a las verdades que emanan del conocimiento natural del hombre que vive en sociedad, aunque lo enseñe una religión, porque la verdad es una. No se entromete en el gobierno, ya que su misión es instruir la conciencia de los fieles para que su acción siempre esté al servicio de la dignidad de la persona y del bien común. La laicidad política, hermanos, es el respeto de cualquier confesión religiosa por parte del Estado, asegurando el libre ejercicio de la actividad de culto, espirituales, caritativas, de aquellas comunidades de creyentes que tienen importancia fundamental en esta sociedad,
para cimentar con valores morales la convivencia y para dar vida también a todas las instituciones públicas y políticas. Por otro lado, tenemos la laicidad integrista o laicista, laicismo, como la habíamos presentado en la primera diapositiva. Es aquella en la que se niega por principio la distinción entre el ámbito de la razón política y el de la cosmovisión. En el Estado laicista, esta cosmovisión es antirreligiosa, declarando el fenómeno religioso irrelevante para la vida pública y confinándolo al ámbito privado. En esta laicidad integrista no hay valores que estén por encima del poder. Los hechos políticos se convierten en fuente de su propia legitimidad y se confunde la legitimidad moral con la legitimidad jurídica. Cuando hablemos de laicidad integrista, estamos hablando de exclusivismo político. Podemos citar como ejemplos aquellas leyes que se han sancionado en desmedro de la dignidad y de los principios morales, como las leyes de eutanasia, de aborto, de manipulación de embriones, aquellas leyes que también ayudan a la ideología de género. La política pretende eternizarse en el poder y trabaja con el fin, justifica los medios, dando lugar a decisiones contrarias a la ley natural y a la dignidad de la persona. Muchas veces se dice que aquellos políticos que hemos votado antes de entrar al Congreso o al Parlamento y levantar la mano por alguna ley que se esté debatiendo, deben dejar de lado sus creencias religiosas o morales, y esto no es así. Bueno, para la laicidad integrista, el político debe dejar de lado su fe, su creencia, su moralidad. Aquí la autonomía política es tergiversada y se convierte en un criterio moral supremo. Podemos decir entonces que la sociedad abierta reconoce un dualismo entre hechos y criterios. Una sociedad abierta está fundada en valores que no puede producir por sí sola. Una sana laicidad no integrista debe reconocer la existencia de principios objetivos de derecho, de justicia, de moralidad política, a los cuales debe someterse el Estado en ejercicio de sus funciones. No es acallar a la Iglesia, sino que ésta se someta también en el ámbito público a reglas comunes, pero que no estén en contra de la dignidad de la persona. La laicidad malsana, que es la que muchas veces vemos en la actualidad, es el relativismo de valores, es la absolutización del poder político, lo que el Papa Juan Pablo II llamaba la dictadura del relativismo. Como consecuencia de esta primacía de la Iglesia en el orden salvífico, todo cristiano debe conocer aquellas enseñanzas que en materia social se imparten y aquellos puntos de apoyo de nuestra fe católica. Existen muchos principios en los cuales la Iglesia trabaja y nos enseña, como los principios del bien común, el destino universal de los bienes, de la participación, de la solidaridad. Todo ello lo encontramos en la doctrina social de la Iglesia. Nosotros solamente vamos a referirnos al principio de subsidiariedad, que es aquel que nos aporta específicamente en la relación de la Iglesia y el Estado, en el reconocimiento de la dignidad de las personas y grupos minoritarios. El principio de subsidiariedad es promover el desarrollo de las comunidades menores, evitando la sustitución por una instancia superior Estado bajo la idea que lo haría con mayor eficiencia. Incluye el deber de respetar y proteger la propiedad privada, ofrecer oportunidades a la libertad, fomentar la responsabilidad personal y la capacidad creativa del hombre. Para explicar y ampliar un poco este principio, vamos a citar a Martin Horkheimer en su libro de Libertad Económica, Capitalismo y Ética Cristiana. Nos dice que es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan las familias, grupos sociales y todas aquellas expresiones en las que las personas son parte y hacen efectivo el crecimiento social. Nos dice claramente que no es justo quitarle a las personas para darle instancias superiores,
bajo el pretexto de que lo hará con mayor eficiencia. El principio de subsidiariedad les invita al Estado a abstenerse de obstaculizar el desarrollo natural de las personas. Juan Pablo II, en 1991, en ocasión del centenario de Rerum Novarum, en su encíclica Centésimos Annus, nos dice: al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencialista provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios con enormes crecimientos de gastos. Negar este principio implica anular el espíritu de iniciativa. El Estado debe garantizar el principio de subsidiariedad, fomentando el desarrollo y la responsabilidad de los individuos. Estamos invitados entonces a redescubrir este principio, a proteger a las personas del abuso de instancias superiores y ayudar al desarrollo de sus tareas. Redescubrir este principio significa no anular, como lo dice la placa, el principio de iniciativa. Si bien es cierto que el Estado debe promover la economía de las pequeñas sociedades, esto no implica una suplencia institucional que, y si es que la existiera, no debe prolongarse ni extenderse más allá de lo estrictamente necesario. En la medida que nos alejamos de algunos prejuicios y vamos comprobando, la posibilidad de diálogo entre la laicidad estatal y la doctrina social de la Iglesia, este sentido que le da a las acciones del Estado que deben estar al servicio de la persona humana. El Concilio Vaticano II ha trabajado sobre la libertad religiosa y la relación de la Iglesia y el Estado, y ha vaciado de razón al laicismo que pretendía renacer. A través de la Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, asiente el derecho de la libertad de la Iglesia, fundamentándola en la dignidad trascendente de la persona humana, para el bien común y la realización de los derechos humanos. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes afirma el principio de la autonomía de las realidades temporales y de la responsabilidad propia e intransferible de los laicos en el mundo. El Concilio establece la necesidad de colocar un fundamento ético y trascendente al orden social y político, dando apoyo y sostén a las conciencias bien formadas. Establece la función de la Iglesia en relación al Estado, como signo y salvaguarda de la trascendencia de la persona humana. Nos invita a aportar la doctrina social de la Iglesia inspirada en el Evangelio a través de acciones caritativas y frutos culturales de pensamiento y vida. Y por mucho que el Estado pretenda apartarse de la religión, no puede negar todo lo que ha recibido del cristianismo. En cuanto a ciencias, educación, la influencia de la concepción judeo-cristiana acerca de la dignidad de la persona humana, en lo que se refiere al origen constitucional, como lo hemos visto, en el sometimiento a la ley, en la concepción antiesclavista, la caridad cristiana hacia el enfermo en todos los hospitales y centros asistenciales en los que la Iglesia se encuentra inserta. Tampoco puede negar la inspiración cristiana presente en la literatura, en la arquitectura, en la pintura, en la música. El Estado no puede negar que el cristianismo ha dado respuesta a preguntas existenciales del hombre. Siguiendo con esta respuesta que nos da la Iglesia, podemos analizar también la caridad en la verdad, que analiza los problemas sociales de la actualidad y reflexiona sobre el potencial humano. Fue en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, en junio de 2009. ¿Qué nos dice la caridad en la verdad?
habla de la necesidad de la sinergia entre fe y razón como respuesta adecuada a los problemas del mundo de hoy. Nos dice que ni el fundamentalismo ni el laicismo sirven a la caridad en la verdad. Las dos opciones ignoran la integridad de la persona, por lo que cuando se excluyen, niegan las vías de acceso al sentido de la existencia humana y de la convivencia social. El principal aporte que nos hace esta encíclica es que en el laicismo y en el fundamentalismo se pierde la posibilidad de un diálogo profundo y la colaboración entre la razón y fe. La razón siempre debe purificar la fe y la fe debe purificar la razón. La ruptura del diálogo entre ellas dos tiene costos graves para el desarrollo de una sociedad. Solo con la caridad, iluminada por la luz de la razón y de la fe, es posible conseguir objetivos de desarrollo con un carácter más humano y humanizador. Hay quienes reconocen en la Iglesia, hay quienes no reconocen en la Iglesia ni competencia ni misión en la sociedad por razones ideológicas o políticas o religiosas. Pero la Iglesia, hermanos, ha recibido la misión de Jesús de anunciar la salvación a todos los pueblos. Aquí radica su competencia, porque la salvación es una realidad pública y social. Y la Iglesia, a través de la doctrina social, desde hace mucho tiempo y en la actualidad, ha sido una respuesta válida, una ayuda eficaz y un soporte valorativo del que el Estado social y democrático de derecho no puede darse el lujo de prescindir. Para culminar, estas son algunas de mis conclusiones, ustedes podrán también hacer las suyas. Los mismos cristianos tenemos que clarificar mejor en qué consiste la misión de la Iglesia, que es la salvación de nuestros hermanos. Debemos ser más conscientes de la relación entre la fe y el compromiso social. La fe se vive en la vida concreta y nos compromete socialmente. La religión es un elemento importante de la cultura de una sociedad y por ello debe ser reconocido y respetado por el Estado. Ser un Estado laico no significa constituir una sociedad atea. Cada uno hará su propia síntesis de lo expuesto y verá el papel que debe desempeñar en esta sociedad para poder sembrar y lograr que este laicismo integrista no nos invada. Estamos ante una invitación a desmontar la falacia de considerar la religión como algo perteneciente únicamente al ámbito privado y reivindicar su valor como fuente de respuestas válidas a los problemas de la sociedad actual. Bueno, hasta aquí mi exposición. Se abre un espacio para preguntas aclaratorias. Voy a ir respondiendo en medida que las vayamos escribiendo en el chat. Pero otra, ¿cómo concientizar la relación entre fe? Bueno, voy a contestar a la primera pregunta. ¿Podrías dar un ejemplo del principio de subsidiariedad, por favor? Bueno, como la venimos describiendo actualmente en la sociedad, el principio de subsidiariedad, no sé si a eso se refiere en la cuestión actual o cuál sería lo ideal, pero el principio de subsidiariedad que hoy se está utilizando es aquella intervención total del Estado
en las regulaciones y subvenciones económicas que extiende hacia todos los ciudadanos, sin enseñarles a trabajar por su propia dignidad. Podemos decir que el principio de subsidiariedad hoy se está utilizando de mala forma, sin que esto demerezca que la acción del Estado debe estar y ayudar a aquellas personas que necesiten y tengan carencias, por supuesto, pero siempre subvencionándolos o ayudándolos para que ellos puedan hacer crecer ese espíritu de iniciativa y no anularlos a través de esas pensiones o subsidios que se entregan. Por supuesto que el principio de subsidiariedad no busca esto y es lo que la doctrina de la Iglesia nos trata de aclarar, no anular la iniciativa y que las intervenciones sean lo mínimo posible para que el hombre pueda desarrollar su dignidad. Tenemos otra pregunta: ¿cómo concientizar la relación entre fe y compromiso social? Bueno, eh, es una pregunta difícil porque es algo que pienso, cómo puedo transmitir mi fe y que la gente se anime a salir de estas pequeñas cuevas que tenemos por ahí como cristianos y tratar de anunciar nuestra fe. Creo que mucho tiene que ver con lo que nosotros podemos aportar con nuestra vida, con nuestro compromiso y con nuestra tarea. También tratar de tener nuestra opinión, ¿sí? Formada, iluminada por la doctrina social de la Iglesia y por nuestra propia vida, que nos lleva a respuestas válidas, ¿sí? Tratar siempre en aquellas conversaciones u oportunidades que tengamos de discrepar con otras personas acerca de política y con todo esto que se habla de separación, Iglesia del Estado, etcétera, tratar siempre de tener un criterio formado con lo que dice la doctrina social de la Iglesia, que eso también debemos conocer para poder defenderla, y tratar de concientizar que hay ciertas cuestiones que no pueden ser destruidas por la legislación vigente. El derecho natural siempre está primero. Teníamos otra pregunta de Alejandro: ¿participar en política, como por ejemplo en algún cargo o partido, para evitar el avance de leyes contrarias a nuestra fe, sería parte del plan de salvación? Y bueno, yo personalmente, Alejandro, te digo que sí. Nosotros, aunque suene por ahí muy cuestionable, esto es ya una opinión personal, sí deberíamos insertarnos en la política, por más que sea un ambiente hostil, un ambiente en el cual no existen valores, es un ambiente muy complicado para el cristiano, pero pienso que además de nuestro rol y de nuestra vida como laicos, no podemos ser apolíticos. Por eso digo, siempre debemos tener una opinión formada acerca de eso. Y por otro lado, sí, para mí poder formar, y es algo con lo que sueño, que exista alguien o un partido político que me refleje, que refleje todo lo que yo quiero para esta sociedad, que refleje mis valores. Me parece que es un sueño a cumplir, y como respuesta sí, nosotros deberíamos lograr o poder formar parte de una comunidad política y tener más representantes, porque si vos te pones a ver, hay gente que ya ha ingresado en ese sistema y que lucha como minoría, pero lo hace y desde adentro, que es lo que me parece que nos requiere este compromiso social, hacerlo desde adentro.
Tenemos una pregunta de Mariela en relación al principio de subsidiariedad. ¿Cuáles serían aquellas pequeñas comunidades a las que se refiere? Bueno, entiendo yo que se refiere a pequeñas comunidades como aquellas sociedades o pequeñas sociedades, también lo he dicho en la exposición, que carecen tal vez de recursos, formación y educación y no tienen acceso a las posibilidades que muchos hemos tenido de estudiar y desarrollarnos culturalmente y educarnos, por supuesto, y se las menciona como pequeñas sociedades porque son vulnerables. Entonces es allí donde el Estado, en muchos aspectos, por querer salvar su situación, ayudarlos, y tal vez en un intervencionismo también digamos que puede ser de mala fe, anula ese principio de iniciativa y obstaculiza el crecimiento de la persona y la dignidad. A eso se refiere con pequeñas comunidades, con aquellas sociedades que no pueden por sí mismas generar determinados lugares o espacios para poder progresar. Es allí donde el Estado debe intervenir para ayudarlo, pero de una manera limitada. Sí, chicos, disculpen, no se corta la comunicación. Yo solo apago el micrófono porque al leer lo leo en voz alta, lo leo mejor. Eh, Ángel me pregunta, entiendo esto, ¿puedo decir que la iglesia tiene herramientas y aportes que puede seguir aportando e iluminando a la sociedad, al Estado, etcétera? Y sin ninguna duda, sin ninguna duda, nosotros somos parte de la base moral de este Estado. El Estado nosotros, y esto por supuesto siempre es una cuestión ya de opinión personal o criterio que yo tengo formado así, el Estado nos necesita, nosotros damos una base moral, la religión es fundamental para el crecimiento de esta sociedad, para la adhesión a la comunidad, para la creencia de las instituciones políticas. No nos olvidemos que todo está formado por personas. Nosotros damos base moral al Estado, a este Estado de derecho que muchas veces pretende liberarse de nosotros y que no lo va a lograr según lo que yo creo y he estudiado. Siempre hemos tenido una relación con el Estado de idas y vueltas, podemos decir de amor y de odio, de fusionarnos y separarnos. Ahora estamos en una etapa de la separación de la Iglesia y el Estado, que no sé si se va a concluir o no en una cuestión económica, porque yo calculo que siempre vamos a seguir unidos porque somos parte de esta sociedad. Entonces, en respuesta a Ángel, puedo decir que sí, la Iglesia tiene innumerables herramientas y aportes para ayudar a este Estado a no desviarse y dañar la dignidad de la persona humana con un montón de leyes que atacan y se olvidan de aquellos criterios que nacen de la ley natural y que hacen a la persona por sobre todo. Bueno, a ver, vamos con la última pregunta, que ya se nos va el tiempo. Sí, Iraitza pregunta, en tu opinión, ¿se ve una tendencia en muchos países a que el Estado se aleje de cualquier posición religiosa? ¿Cómo la Iglesia puede revertir esto? Sí, coincido con vos, Iraitza. Es una tendencia increíble a nivel mundial de alejarse
de estos principios de derecho natural, de alejarse de la dignidad de la persona humana, de cualquier posición religiosa, y la Iglesia puede revertir esto y mucho más, porque estamos llamados a eso, a buscar la salvación, y la salvación está en la sociedad. ¿Cómo? Entiendo que primero uniéndonos para trabajar en conjunto, porque hay cosas que son, el Estado es muy grande, viene trabajando con un montón de ideologías y cosas que nosotros no podemos aislarnos. Te hablaría del cristianismo, pero me parece que si todas las religiones nos juntáramos, nos daríamos cuenta que tenemos como base lo mismo, que es la dignidad de la persona, el derecho natural, el cuidar de todo eso. Se me viene un ejemplo a la cabeza que tal vez puede ser local, cuando acá en Argentina se quiso, se debatió la ley del aborto y tuvo media sanción. Acá en Argentina se necesita doble sanción para las leyes, senadores y diputados, tuvo media sanción. Antes de que se debata la segunda parte, se estaba por aprobar, la gente salió a las calles, salimos los evangelistas, los cristianos, y nos presentamos en la calle a dar batalla de que nosotros somos parte de este Estado y no queríamos eso. Podemos decir que esta vez funcionó. Tengo entendido que con la ley del divorcio en Argentina también se hizo lo mismo, no sé si de tal magnitud, pero la ley se aprobó y hoy pagamos las consecuencias de esa ley del divorcio. Entonces la ley del aborto fue algo más sensible y ahí nos unimos todos y salimos a la calle. No te digo que es algo revolucionario, pero me parece que uniéndonos y trabajando, levantando la voz, diciendo lo que a nosotros como ciudadanos nos molesta y no estamos de acuerdo y no vamos a permitir. Y bueno, y por supuesto, como decía antes, las agrupaciones también, no sé si políticas, pero tener representantes de la Iglesia en todos los congresos y parlamentos que voten nuestras leyes también sería otra forma de participar y poder ayudar a que la salvación llegue a todos nuestros hermanos, a los que crean y no. Bueno, se ha terminado el espacio de preguntas. Ángel me pregunta si siguen las webinars el próximo jueves. Sí, Ángel, te me adelantás, estaba por decirlo. El jueves que viene continúan las webinars. Perdón, este jueves no, el próximo jueves, que ya no sé las fechas bien, pero el próximo jueves no, al otro sería, vamos a continuar con las webinars. Sería el jueves 5. Creo que hay un mail que va a circular también para avisar las fechas y vamos a reunirnos todos los jueves en estos lugares formativos que esperamos que les sirvan comunitariamente y a todas las personas también que están desde otros lados y no son parte del movimiento para esta formación como laicos. Dejo mi mail en el chat, que es Ceci Riva 512 arroba, el arroba, arroba, ahí está, gmail.com. Cualquier cosa nos podemos comunicar por ahí, debatimos acerca de la relación entre la Iglesia y el Estado, o lo que quieran. Estamos en esta sociedad para llevar la salvación y poder sembrar. Así que ha sido un gusto compartir esta noche con ustedes y estamos en contacto si Dios quiere, no el próximo jueves, sino el jueves 5. Muchas gracias por su asistencia.